Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Estudiando con Di. Hoy me encuentro con una persona a quien admiro mucho y que se ha dedicado a la contaduría pública. Además, hizo una maestría recientemente en finanzas en el IESA y estamos con Jaimar Durán. Hola, ¿qué tal? Gracias Diana por la oportunidad, por el espacio. Gracias a todos. Espero que les guste un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Hay mucho sesgo respecto a la contabilidad, Jaimar. ¿Sientes que es algo que pasa aquí en Venezuela? Sí, creo que en Venezuela no tenemos una cultura tributaria muy establecida. Creo que la economía informal prevalece bastante en el país y por tanto hay algo de sesgo sobre la carrera de contaduría pública y los contadores como profesionales en general. Muchas personas creen, entre el sesgo que estamos conversando, que la contaduría es algo que solo debe realizarse en oficinas grandes, para grandes empresas, pero desde tu formación en la UCAP, porque ella es licenciada graduada de la UCAP, ¿qué me puedes decir respecto a que la forma en cómo manejas las finanzas es el camino a crear una libertad financiera? Sí, bueno, de alguna forma la contabilidad puedes describirla como el registro sistemático de operaciones. Entonces, si bien las empresas lo requieren, porque efectivamente tienen múltiples transacciones, necesitan controles internos, las personas como individuos necesitan también tener ese control sobre sus finanzas. ¿Ok? La libertad financiera no es ganar más, es que tú sepas a dónde va cada parte de tu dinero y te sientas cómodo con eso. Entonces, partiendo de allí, básicamente es llevar un control de tus gastos, de tus ingresos, ver cuánto es tu flujo de caja, tu dinero disponible y luego cuánto te queda de utilidad, cuánto efectivamente es ganancia, cuánto puedes invertir, cuál es tu capacidad de ahorro. Entonces, un poco ver cómo puedes trasladar esa contabilidad empresarial o corporativa a la parte más pequeña que sería la contabilidad personal. Hay algo que está muy popular ahorita en redes y a mí me gusta mucho asociar las carreras con las redes sociales porque efectivamente uno aprende mucho de ellas si saben utilizarse bien y ese es uno de los objetivos con este programa. Básicamente es destinar 50% o sea, de tu ganancia total. Tú destinas 50% a lo que necesitas pagar, necesidades, un 30% a los deseos y un 20% al ahorro. ¿Esa fórmula es general, es universal o aquí en Venezuela eso cambia, Yaimara? Bueno, la contabilidad no tiene fórmulas universales o mágicas, no tienes un libreto que seguir. Efectivamente es una buena base teórica, es un buen punto de partida, pero siempre puedes adaptarlo. En economías inflacionarias, probablemente las necesidades se van a llevar el 70% porque tenemos un monto de ingreso que no va a poder cubrir todo lo que tenemos por pagar o las obligaciones. Va a depender de la etapa de la vida en la que te encuentras. Si eres joven, empiezas a trabajar muy joven y puedes ahorrar porque solo aportas una porción en tu casa, o si eres un padre soltero que efectivamente tienes que aportar mucho más a la casa, o sea, todo va a ir en función del momento en el que te encuentras, siempre lo puedes adaptar. Es un buen punto de partida, como te comentaba. Lo importante siempre es poder sectorizarlo e identificarlo. Decir, bueno, tengo de mis ingresos totales una parte que voy a destinar a las necesidades, una parte que voy a destinar a los deseos, bien sea familiares o individuales, y una parte que voy a destinar al ahorro. Así sea 5%, comprometerte con que ese 5% es para tu ahorro. ¿Okay? Entonces es un poco eso, lo puedes siempre adaptar, pero va a depender de qué también haces el registro de esas operaciones. Incluso a mí me gusta muchísimo todas las variables que nos abordan a nosotros como venezolanos y siempre trato de que en cada entrevista eso sea una forma de representar a Venezuela. Okay. ¿Consideras que el tener segmentado el dinero forma parte del camino a la autorrealización de la persona? Sí, creo que es una muy buena forma de autodisciplinarte, de identificar a dónde quieres que vaya tu dinero, que sea un camino con propósito. Y luego que como venezolanos ya hemos desarrollado una forma bastante peculiar de
buscarle la vuelta a todo. Sí. Entonces, yo me adapto si gano más, si gano menos, me adapto si tengo sistemas o no, si puedo utilizarlo por una aplicación o si lo hago manual. O sea, tenemos esa habilidad de efectivamente decir, bueno, además en qué quiero gastar el dinero, porque de repente algunos priorizan más el tiempo con la familia, los momentos de calidad, otras personas priorizarán las cosas materiales, no está ni bien ni mal, pero efectivamente pues es la prioridad que le das a cada aspecto de tu vida, sí. Bueno, y además las redes sociales son efectivamente una ventana súper amplia para dar información de calidad que nutra a las personas. Creo que en temas económicos en Venezuela, de hecho, no se habla mucho sobre el tema económico, es un poco un tabú familiar, es algo muy reservado, bien sea porque tienes mucho o porque tienes poco. No es algo con lo que tú te sientas a discutir con tus amigos, pero en otros países pues es un tema bastante libre en el cual debates cuál es la mejor forma de invertir, en qué inviertes tú o qué no, de repente no comentas temas personales, pero sí es algo que se conversa bastante en los ambientes públicos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera las redes sociales funcionan mucho en Venezuela para que las personas que quizás no tienen un conocimiento muy avanzado de cómo llevar sus finanzas tengan una guía, que no necesariamente es la única forma de llevarlas, pero efectivamente es como un buen punto de partida. A mí me gusta mucho un creador de contenido que creo que es contenido muy valioso y él se llama DS Cohen, no sé si lo has visto, y habla incluso de finanzas en pareja. Okay. Entonces yo voy a dejar las redes de él también aquí y sería increíble si tú empezaras a crear un canal de cómo administrarte con tu pareja, porque Jimar dentro de poco se va a casar. Está comprometida. Eso me pone muy feliz. Entonces, bueno, eso me gustaría mucho abordarlo. De hecho, cuando una pareja, para conversarlo aquí un poquito, gana su sueldo y destina o deben destinar según el 50%. Pero es que el 50% de tu pareja de repente no es el mismo que el tuyo. Tu pareja puede ganar $1,000, por poner un ejemplo, y esa persona gana, ¿sabes? 500, 600 o muy poquito. Entonces no es no es el mismo porcentaje. Él lo explica increíble y yo voy a dejar el clip aquí. Pero sí me gusta bastante la forma en cómo alguien que sabe de finanzas lo maneja en redes sociales si tiene la habilidad para ello. Sí, buenísimo. Creo que el tema de finanzas en pareja es otro capítulo, de hecho. Efectivamente, lo importante es que cada quien pueda llevar en principio sus finanzas personales y luego ver cuáles son los acuerdos, porque como toda la vida en pareja se trata de acuerdos. Entonces, en función de los acuerdos que decidas, mira, es 50% tú, 50% yo, es proporcional a lo que estamos ganando. Exacto, para llevar una forma distinta de pagar las cosas, es una sola cuenta, todo va al mismo pote y de allí cada quien pues destina para lo que desee. Hay múltiples formas de llevarlo y efectivamente pues depende de cómo hagas los acuerdos en pareja y cuál vean que es la mejor forma de llevarlo para ustedes. De repente también tú empiezas con una forma, luego cambias, o sea, no es necesario que te cases con solo una forma de llevar las finanzas en pareja, sino que efectivamente veas qué es lo que se adapta mejor a ustedes. Si una persona tiene un caos personal en su vida, o sea, un caos financiero, administrativo, ¿cómo crees que sería un orden lógico de acomodar esas finanzas de la persona? Empezaríamos con disminuir los gastos hormiga, que eso es algo que también se habla mucho en redes. Empezamos organizando la manera en que va a segmentar el dinero o pagando las deudas de una y quedándose en cero en ese mismo momento. Bien, bueno, como dices, lo principal es pasar del caos al orden. Mi recomendación es registrar. Primero, registra en qué punto estás ahora, cuál es tu punto de partida, identifica en qué estás utilizando ese dinero que ganas. Luego de eso, pues no puedes quedarte en cero, pero indudablemente vas a ir pagando paulatinamente tus deudas, mucho más si es por gastos que no necesitas. De alguna forma, la mejor manera de identificar si vas a gastar algo es saber si lo necesitas ahora o si solo lo quieres, si es primordial o puede esperar. Y así como esos otros filtros que puedes aplicar para efectivamente saber si necesitas hacer ese gasto en este momento. Si no es así, entonces bueno, dejamos esos gastos de lado
vamos a empezar pagando deudas. Efectivamente los gastos hormiga, pues para unas personas es un monto importante de su presupuesto, para otras no tanto, porque tienen prioridades muy claras. Entonces, dependiendo de si efectivamente tienes gastos hormiga muy grandes o no, pues disminuir un poco esa porción. Y luego que efectivamente puedas registrar, identificar, disminuir deudas y, bueno, como última opción, pues buscar formas también de incrementar los ingresos, ¿no? Buscar de repente otras actividades en las que sabes que eres bueno y que puedes realizar, que sean ingresos pasivos, inversiones también es una buena forma. Y pues indudablemente el conocimiento siempre es poder, por lo tanto siempre buscar educación adicional y formas de alimentar esa educación financiera. Me encanta muchísimo porque algo que tú mencionas es encontrar en qué eres bueno. En Estudiando con Di publiqué hace unos días el Ikigai. Y el Ikigai es la razón de ser, que es un concepto japonés que se basa en la razón por la que yo trabajo, por la que me levanto, por la que existo, porque me gusta. Y todo eso tiene como 4 dimensiones Sí. que me gusta muchísimo porque de repente alguien puede sentirse muy infeliz en su vida y puede influir el hecho de que estoy haciendo algo que no me gusta, pero me da dinero. Pero me siento sumamente infeliz. Imagínate que yo, que de repente no me gusta la contabilidad, pero es algo que tengo que aplicar en mi vida, lo aplicaré en algo que no me guste. Claro. Que sea una empresa, no. Creo que eso lo puedes realizar por un corto periodo de tiempo, pero no te puedes quedar haciendo eso que realmente no te llena de forma extendida a nivel temporal, porque en algún momento te sientes vacío y dejas de hacerlo correctamente. Entonces la idea siempre es ir por ese propósito que tienes, que efectivamente sientas que eso que te mueve es lo que te está llevando a alcanzar, bien sea un alto nivel de ingreso, bien sea satisfacción personal, y que puedas sentirte tranquilo con eso, porque de alguna manera la libertad financiera y la felicidad no es que tengo más, sino bueno, me siento bien con lo que tengo, ¿no? Exacto. Me gusta muchísimo cómo abordamos el tema porque, repito, hay demasiado sesgo, hay personas que dicen métete a estudiar contaduría a un hijo porque eso te va a dar dinero o administración y se aleja muchísimo del Ikigai y de lo que la persona realmente quiere. De nuevo, esto es multidisciplinario. Si una persona se guía con un psicólogo o con un asesor vocacional, de repente encuentra más formas de ver, bueno, sí, a mí siempre se me dieron bien los números, pero no es como que yo quiera hacer eso, ¿sabes? Se me da bien y lo puedo adaptar a lo que yo realmente quiero en mi vida. Yo creo que igual la vida es como un proceso de aprendizaje. De hecho, la contabilidad era lo último que salía en mi prueba vocacional. Okay. Y luego, a medida que tú vas aprendiendo, entendiendo, ves la vida a través de los números, tú dices como que, ok, esto como que sí me gusta. Entonces puedes efectivamente encontrarlo así, como puedes decir, bueno, no me gusta tanto, prefiero dedicarme a otra cosa en la que sea buena, que también es válido. Entonces yo creo que es súper importante encontrar ese propósito. Con el tema de las carreras, creo que es algo que tiene que gustarte, tiene que apasionarte para que lo hagas con calidad, lo hagas con gusto. No importa que un día tengas que desvelarte, tú dices, mira, es que no me está cuadrando, yo tengo que buscar la forma de que esto me cuadre. Tengo que resolverlo. Y que realmente no sea una obligación para ti, sino que efectivamente quieras hacerlo. Creo que se trata un poco de eso. Con el tema de las carreras también es... Este me quedé pegado. Tú sabes que mi mamá es contador público. Okay. Y ella me dice que a veces soñaba con los números. Me dice como que se acostaba y soñaba con que ¿te ha pasado eso? Siempre. En todo el programa que en la universidad eso era fijo, que tú tenías un parcial y soñabas con el parcial, soñabas que colocabas la respuesta, justo en el momento que querías ver la respuesta te despertabas. O sea, eso sucede siempre. Tienes un informe que entregar, no te cuadra el balance y en el sueño ves por qué no te está cuadrando. Sí, claro, porque te ponen el ejercicio de la vida real. Sí, tal cual. Porque yo me puse a pensar mientras hacía las preguntas, esto es de la vida real. Imagínate que alguien tiene, no sé, un desastre que gastó como menos $8,000 y te ponen eso y la persona no tenía ni los $8,000. Y eso pasa, en la vida real eso pasa, la gente se endeuda en $8,000 para hacer compras de Amazon.
Y luego esas compras de Amazon no te retornan nada valioso, es solo un capricho. Entonces, por eso la importancia de que efectivamente puedas ver en qué estás gastando, si efectivamente lo necesitas, si es una prioridad y si cumple con tu esquema base. Yo creo que la planificación es la base de todo. Hablando de los menos 8.000 gastados en Amazon, me parece demasiado. Hay algo que yo veo y que te digo de nuevo que es como multidisciplinario. El hecho de yo gasté porque me hace feliz gastar. En verdad me hace feliz tener cosas nuevas o tener dinero en la cuenta y gastarlo. Y lo estoy invirtiendo en mi felicidad. ¿Tú qué tres recomendaciones puedes darme respecto a eso? Porque evidentemente hay un complejo psicológico que es necesario abordar. Sí, creo que las finanzas son súper emocionales. Tiene que ver mucho con la estabilidad emocional que puedas tener en algún momento determinado, la tranquilidad que quieres alcanzar en el futuro, pero también la serenidad con la que puedas verlo. Las finanzas no es algo que puedes ver en un momento en el que estás apurado, que quieres sacar unas cuentas rapidito, no es algo que de repente baja 5 minutos antes de hacer mercado, puedes sacar la cuenta de cuánto tienes en la cuenta y efectivamente lo que necesitas gastarlo. Pero no quiere decir que lo estés gastando de forma sabia, ¿ok? Entonces, No llevo un orden de listado, ¿sabes? Eso es tan importante, el tener como todo listado de esto suele costar en un intervalo de esto a esto. A mí eso me fascina porque de repente uno que no tiene un ingreso tan elevado como le gustaría por ahora. Cónchale, si segmenta como la avena me cuesta entre $2 a $3. Entonces eso es lo que voy a destinar. y luego que puedas escoger cuáles son los alimentos que de repente por un menor costo te satisfacen más. Yo soy una persona que le encanta comprar de forma impulsiva todo lo que se ve lindo y agradable a la vista, a mí me encanta. A mí también. Pero creo que es un tema de eso, o sea, filtrar el gasto. ¿Lo necesito o solo lo quiero? ¿Lo quiero ya o puedo esperar? ¿Es necesario ahora mismo o bueno, de repente no este año sino el próximo? Puedo esperar a mi cumpleaños para ver si alguien me lo regala. Entonces Sí, es algo y como... ponerlo en la wishlist. Ajá. Entonces creo que el tema de filtrar los gastos es súper importante porque no puedes perderte en la emocionalidad del momento. Necesitas tener claras tus prioridades, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer con ese dinero, ver el dinero como un medio y no el fin. No estás en una carrera interminable por ser millonario, por lo menos así lo veo yo. Creo que se trata de estar en calma con eso. Hay muchas cosas, y sobre todo en Venezuela, que nos están agobiando ahorita, como para también ponernos como la vara tan alta y frustrarnos, porque al final lo que queda es la frustración. El dinero tiene que tener metas, eso sí es un hecho. Y también invertirlo en algo que te satisfaga. Porque, como decías tú, el conocimiento es poder. Si yo invierto en mi conocimiento, eventualmente subo mi currículo. Y en mi currículo lo va a considerar alguien que tiene el dinero para pagarme. ¿Sí? Y eso me parece súper fundamental. Filtrar, segmentar como en metas, segmentar el dinero y aplicar metas para ese segmento. Creo que son tres recomendaciones bastante asertivas. Otra cosa que a veces noto es que las personas consultan a un contador es para el tema de los impuestos. ¿Solo lo necesitan realmente para impuestos? ¿O crees que también es algo que puedan aplicar o escalar a negocios más grandes para organizarlos? O de repente una empresa más pequeña, incluso un emprendimiento. O sea, yo siento que se puede aplicar a varias áreas. Sí, sin duda los contadores antes eran vistos como los que llevaban los libros y declaraban los impuestos. Es muy importante hacerlo, efectivamente, para planificar el futuro tienes que ver dónde estás parado hoy, qué fue lo que hiciste antes y tomar las acciones correctivas partiendo de esa información. Pero actualmente la contabilidad también funciona para analizar tus costos, ver si efectivamente está siendo rentable o no, ver si puede ser flexible en márgenes o no. Entonces, bueno, tanto las grandes empresas como los pequeños negocios necesitan eso. Organizar costos, ver margen, garantizar utilidad, rentabilidad, retorno en el corto o largo periodo de tiempo, el tiempo que ellos determinen, que los accionistas determinen. Ver el entorno económico y luego, pues por supuesto, prevenir multas.
porque estamos en un entorno tributario agresivo, que tengo que decirlo. No es fácil tener un negocio en Venezuela por la cantidad de impuestos que deben pagarse. Entonces, efectivamente, tienes que garantizar el pago de impuestos, pero también prevenir que cumplas con todas tus obligaciones fiscales. Muchos negocios muy rentables por el simple hecho de dejar las obligaciones tributarias de lado, pues se van a la quiebra, porque al momento de la multa, por ser tan agresivo, pues se los come. Entonces, no es suficiente para ellos. No, incluso he conocido casos que es como, mira, no te alcanza para pagar, no te da la liquidez para cubrir una deuda fiscal, pero podemos hacer algo bajo la mesa y creo que ahí empieza como todo el tema de corrupción. De, mira, yo te traigo a todas las personas que están bajo mi cargo a que atiendan su carro aquí. Por poner un ejemplo de que sea un negocio automotriz. Eso también influye muchísimo. ¿Consideras Sí. que la contaduría debe estar siempre bajo el margen de lo legal? Sí, indudablemente nosotros, así como los abogados, somos los siguientes al mando, por así decirlo, o los siguientes en la línea de garantizar que efectivamente podamos cumplir con todas nuestras obligaciones tributarias. El tributo está hecho para coadyuvar al gobierno a ese parámetro fiscal y de Estado que pueda ser garantizado, ese ingreso estadal. Entonces, indudablemente nosotros estamos como en la obligación de tener todo bajo el margen legal. No es imposible porque si no, no existieran las grandes empresas. Entonces es ver hacia allá, ver estrategias fiscales y financieras para que yo pueda garantizar los impuestos, pero también que sea un negocio rentable para mí. Ver cuánto estoy dispuesto a recibir ya cumpliendo con esto, pero nunca irse por esos caminos verdes va a ser la solución, porque si queremos que cambie el país, tenemos que cambiar nosotros de mentalidad, tenemos que garantizar un buen funcionamiento y esperando que no siempre sea así, que no siempre funcionen esas cosas, tenemos que garantizar que el negocio sea rentable a pesar de. Ahorita estoy viendo una serie llamada Outlander y básicamente tú me mencionabas esto de aquí está el abogado y el siguiente al mando es el contador. Bueno, antes, muchísimo antes, 1700 y pico, eran juntos, abogado y contador, era la misma persona. Imagínate todo ese peso en una misma persona quien te va a defender. No había tanta burocracia como ahora, pero sí me parece que es súper necesario mencionar que son dos personas muy influyentes y que te pueden ayudar tanto a crecer como a fracasar, si hacen bien o a mal su trabajo. Totalmente. Jaymar, ya para finalizar, para cerrar, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere iniciar la carrera de contaduría pública? Bueno, la primera recomendación es que sean apasionados por su carrera. Es una carrera muy desafiante. No es una carrera de solo sentarte a llevar libros. Eso era antes. Actualmente el contador es para conocer el entorno del negocio, dar o proponer soluciones, entender cómo está funcionando la empresa dentro de un todo. Y además, llenar los libros y cumplir con las obligaciones. Entonces tienes que ser apasionado, indudablemente estudiar muchísimo. En Venezuela el entorno legal también cambia cada cierto tiempo considerablemente. Entonces tienes que estar muy dinámico, muy buscando aprender, no quedarte solo con lo que ya conoces de normas y leyes pasadas, sino constante actualización. Utilicen la inteligencia artificial para validar cosas, para proponer nuevas formas, para crear aplicaciones, crear... Simplificarse la vida. Sí, simplificarse, pero innovar también. Porque bueno, actualmente tenemos muchas más herramientas de las que había antes y que tenemos que sacarle todo el provecho. Gracias, Jaymar. Estoy muy agradecida con que hayas venido a Estudiando con Jaymar. De verdad, me siento mucho más culta que ayer, mucho más nutrida intelectualmente. Y espero que las personas que nos estén viendo también se puedan sentir así. Y bueno, Jaymar, ¿no tienes redes sociales donde lleves alguna explicación de contaduría? Bueno, no me atrevo todavía. Estoy bastante ajetreada con mis obligaciones actuales, pero en un futuro próximo espero hacerlo. Igual pueden seguirme en mis redes sociales, Jaymar Durán. Muchas gracias por venir, Diana. Gracias. Y bueno, gracias y nos seguimos sintonizando. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.